Listo, vamos a comenzar. De momento, antes de comenzar con los, vamos a hacer un repasito. ¿En qué consiste el género narrativo? Algo que me diga. Dramático, profe, No, pregunte con el narrativo, dramático. narrativo. ¿El narrativo en qué consistía? ¿Qué? El narrativo, el género narrativo en qué consistía. Profe, narra una secuencia de hechos en un orden Sí, cronológico. sí, no necesariamente cronológico, pero sí. ¿Qué más? Y había otra característica importante, que constaba de algo. Profe, porque se relatan las historias o así. Sí, exacto. El narrativo especialmente, generalmente tiene que ver con la consecución de una historia, pero de una característica más. Algo que les diferenciaba, por ejemplo, el dramático. ¿Qué era? ¿Qué era lo que nos lo diferenciaba, nos lo ayudaba a diferenciar? Hay algo que tiene el narrativo que el dramático generalmente no tiene. Que puede ser basado en hechos fantásticos. No, ambos pueden estar basados en hechos reales o fantásticos. Sí, de hecho, hay una obra de Shakespeare que se llama Julio César y muchos de los hechos están inspirados en el, en la traición y en el asesinato de Julio César. Entonces, esa, por ejemplo, es una obra dramática inspirada en hechos reales, por ejemplo. ¿Mm? Sí, de hecho, muchas de las obras de Shakespeare, por ejemplo, están inspiradas en hechos reales, pero también puede haber obras basadas en hechos ficticios. En el género narrativo hay un narrador, ¿listo? Ténganlo presente. Narra una secuencia de hechos y tiene un narrador. En el lírico, ¿qué era lo importante en el lírico? En el lírico. ¿Qué era lo importante en el lírico? Donde uno expresaba qué. Sentimientos, emociones. Muy bien, exactamente. Eso es lo importante del lírico. La expresión de los sentimientos, de las emociones, de las ideas del autor. ¿Listo? Y Señor. finalmente en el dramático, ¿qué lo caracteriza? ¿Drama? Sí, en el dramático, ¿qué es en el dramático? El drama, profe, lo caracteriza. No, Comedia. la comedia es un tipo de género dramático. Que está basado en hechos de la vida real, pero No conceptos de la vida necesariamente, real. no Conceptos, ¿no, profe? necesariamente. No, puede ser basado en hechos Profe, reales o ¿cuál es? ¿Cuál imaginarios. es? El El dramático. dramático, la Ajá. comedia. Ese es un tipo de género, pero ¿qué es el género dramático? El gran género. Digamos, la comedia es como un subgénero. In- Interpreta. La farsa, profe. Va por ahí el que dijo interpreta. Cuando yo veo, era lo que yo les No, explicaba. profe, Carol Carol Ochoa. Entre Dice medio. Carol. Espera, Carol. Lo que decía Carol va por donde dice Carol. En el género dramático, los, em, la interacción que se tiene es en el presente y es activa, es presente, es lo que, o sea, yo veo la acción en el momento de los, de los intérpretes, de los personajes, ¿sí? A diferencia del género narrativo, que es donde un narrador me está contando lo que sucede, ¿sí? Ya sea personaje o no. En el género dramático, lo importante, lo que cambia, lo que lo diferencia es que estoy viendo las cosas en el momento en el que sucede, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo Dragon Ball Z o bueno, no sé qué dibujos animados vean ustedes, y ustedes me dirán, pero bueno, son dibujos animados. Sí, son dibujos animados, pero los personajes cuando yo los estoy viendo, en el momento en el que yo los estoy viendo, interactúan en tiempo real para uno como espectador. ¿Sí me hago entender?
Cuando yo voy a una obra de teatro, también estoy en ese momento viendo la interacción de los actores y eso. Entonces, lo que diferencia al género dramático es que la interacción es activa y es presente. ¿Listo? En el género narrativo hay un narrador. O sea, se narra una historia, pero se cuenta una historia, pero hay un narrador que es el que me cuenta los hechos que sucedieron, de cierta manera. ¿Listo? En el género dramático veo la interpretación, como dijo Carol, de los personajes. O sea, es en el momento presente. ¿Quedó claro? ¿Listo? Ahora entonces, Paula, ¿qué tiene el género narrativo que no tiene el género dramático, por lo general? Paula Giraldo. Aduscano. Kevin, ya que abriste el micrófono, ¿qué tiene el género narrativo que no tiene el dramático? ¿Hay algo de especial? La farsa, profe. No, el narrativo. ¿Qué tiene el narrativo que no tiene el dramático? Narrativo. Profe, ¿ya llamó lista, profe? No, no he llamado lista. La narración. Narrador, ¿listo? El narrador, ¿listo? El narrador, ¿listo? Listo. Sin más preámbulos, yo les dejé la presentación de los subgéneros narrativos y eso, ¿de los géneros narrativos o no? En el asisto. O sea, adjunto a la... Ah, bueno. Lo quería preguntar por Sí, si... profe. Listo, quería saber si había quedado la presentación porque... Bueno. Entonces, vamos con Arnold. Vamos con Arnold. ¿En qué consiste la la epopeya? Arnold, ¿en qué consiste la epopeya? Arnold. Señor. ¿En qué consiste la epopeya? Ah, ya voy. ¿Mm? Profe, yo puedo decir. Yo ya, profe. Espérame que estamos con Arnold. Profe, la epopeya es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en verso. Listo. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué es lo que generalmente me cuenta? ¿Las hazañas de qué? ¿En acciones? No. Los personajes generalmente de la epopeya, ¿quiénes son? Son... Pues, profe, la verdad, yo no sé. ¿Listo? Generalmente son personajes mitológicos, ¿listo? Ah, En la bueno. epopeya, ¿listo? Bueno, ahí te pongo un 3-5, ¿listo? Yo les dije que iba a haber una nota adicional, ¿listo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ¿tú eres? Flores. Flores. Listo. Listo, Flores. Listo, exacto. Entonces, en la epopeya tiene que ver con las hazañas. Apaguen los micrófonos. No, Arnold apaga el micrófono.
Profe, ¿qué Ah, intervalo cuánto se sacó? No, pues es que no les va a preguntar a todos. Digamos que algunos, pues digamos que el resto, pues le queda, como no les puedo preguntar a todos, entonces listo. Entonces, como dijo Arnold, pues generalmente tiene que ver con hazañas, ¿m? Con hazañas, pero entonces generalmente los personajes de esas hazañas son personajes mitológicos, dioses, héroes, ¿listo? Listo. Es listo. Y Mónica. Ah, no, dice Mónica Acevedo, ¿quién es? ¿Cuál es tu apellido? Profe, soy Kevin Santiago Zambrano Acevedo. Ah, Zambrano. Listo, no, entonces todavía no. Cifuentes. ¿Qué es el cantar de gesta? No le sirve el audio. A Daniel Cifuentes no le sirve el audio. Listo, entonces escríbeme en el chat en qué consiste el cantar de gesta, ¿listo? Listo, Daniel. Alarcón. Yo, profe. Alarcón. ¿Listo? Cuéntame en qué consiste la fábula. Relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que, ahora sin mirar, sin leer, qué es lo que diferencia a una fábula? ¿Qué es lo que diferencia una fábula de cualquier otro texto narrativo? ¿Qué es lo que ocurre al final de cualquier fábula? Que lo diferencia de otro, de una novela, de un, ¿sí? ¿Qué es lo que, sí, sin, así sin leer, o así, o sea, desde lo que tú entiendes? Pues como una enseñanza de algo. Sí, muy bien. Siempre la fábula tiene una enseñanza, una moraleja al final. Eso, cuando les hablen de una fábula, es un relato más bien corto, ¿sí? Donde al final de ese relato se pretende dejar una moraleja o enseñanza. ¿Listo? ¿Mm? Entonces, Profe, eso básicamente. Entonces, listo. Daniel, Entonces, Daniel Cifuentes lo Daniel, escribió, que Daniel ya lo ya escribió, ¿listo? Entonces, como no puedo saber si lo que escribiste, Daniel, pues como lo que escribió Daniel, no puedo saber si se lo aprendió o no se lo aprendió, le voy a poner 4. Y a ti, Haider, pues empezaste leyéndome y eso, me respondiste bien, entonces también te voy a poner 4. ¿Listo? ¿Listo? Digamos que no te... Entonces, Alarcón, espérame un momento, Alarcón y... ¿Y quién más? Y Cifuentes, ¿cierto? Alarcón y Cifuentes. Listo. Listo. ¿Cuál? Bueno, vamos a dejar. Ah, Castellanos, David. Dime en qué consiste. Dime en qué consiste una narración épica. Un relato épico. Se considera el más antiguo y hace referencia al relato de las hazañas históricas que podían ser reales y mitológicas. Muy Y luego, bien. ¿Listo? Entonces, listo. ¿En qué caracteriza la épica? En efecto, eran narraciones de la antigua Grecia, pero entonces digamos que las hazañas generalmente eran las hazañas militares, ¿listo? Tiene que ver con las hazañas de las batallas, ¿listo? ¿En qué se diferencia? Algo similar es el cantar de gesta. El cantar de gesta es algo similar, solo que en el cantar de gesta sí las hazañas procuran tener un escenario más real y eran las hazañas de los caballeros, de las personas denominados caballeros. Entonces, eran las
hazañas de esos caballeros que tenían hazañas militares. Y en el caso ¿de cuál? ¿Del qué? De la narración épica, tiene que ver con las narraciones de ese tipo, pero en la antigua Grecia. ¿Listo? Listo. El cuento ya lo vimos y la novela la vamos a ver pronto. Entonces, de momento vamos a dejar así con los narrativos. ¿Listo? Vamos con los géneros líricos. López. Profe, Sí, dime, Dylan. ¿En qué profe, consiste? profe, Dime, Dylan. ¿Listo? Entonces, profe Castellanos. sí. Profe, ¿en cuánto me dijo mi nota? Ay, perdón. A ti 4-2, qué pena, ¿sí? ¿Listo? Profe, y Hasta- yo, Dylan Betancourt. No, no, a ti no, porque pues no les califiqué a todos. Ahorita, o sea, es que esto es una nota adicional a la otra, entonces la otra no la he calificado, ¿listo? O sea, lo del texto. Digamos que a ti dependerá del texto, ¿listo? Lo que les decía. O sea, no es que a todos, o sea, lo que yo les dijera que les iba a preguntar a algunos y esa nota iba a Ah, o ser sea, profe, a los que usted le adicional al pregunta, texto. Va a o sea, a tener, los que usted les pregunta, ¿les da nota, profe? les doy nota y esa nota se divide con la del texto. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, pregúnteme algo, profe. No, porque ya pasamos los narrativos, ¿listo? Entonces vamos con los líricos, ¿vale? Listo. Eh, Valentina, Lice, ¿cuál es tu apellido, Valentina? Ella es Huertas. ¿Huertas? Sí, profe. Listo. Puerta Santa Lisette, María. listo, Lisette. Entonces sí cuenta. Cuéntame en qué consiste la égloga. Lisette. Lisette. Profe, yo la quiero responder, Giraldo. Dale, dale, Paula, pero ojo, Lisette. Bueno, entonces miremos a ver qué sucedió con Lisette. Vale, entonces yo, No, entonces dale, Paula. vale, pues es una composición poética de sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza, puestas en Ujú, la boca de autores. ujú. ¿Qué diferencia la égloga? Que generalmente eh, era muy común en los ambientes de pastoriles, donde había pastores, donde había en ese sitio, entonces ambientaba los relatos, los relatos, digamos, las poesías eran relatadas, tenían involucrados muchas cosas de ese ambiente, ¿listo? Eso es particular de la égloga. Vale, Listo. Lisette, ¿ya? Lisette. Listo. Paula. señor, 4-2 también, ¿listo? vale. ¿Tú eres qué? Giraldo, ¿no? Paula Giraldo, sí, señor. Listo. Lisette. Bueno, no sé. Lisette, si puedes, escríbeme en qué consiste la oda, ¿listo? Si no tienes audio, escríbeme qué es la oda en el chat. O si no, escríbeme directamente
al WhatsApp, ¿listo? Lisset. Bueno, si no, Lisset, pues no sé qué hacerte porque, no sé qué hacer porque, pues, del hecho de que no me puedas dar respuesta. Bueno, el himno, ¿quién de los que está en ese? Dylan López. Señor, El himno, ¿en qué consiste? ¿A ti ya te pregunté? ¿himno? Sí, El himno es una canción muy exaltada que puede ser religiosa, nacional o patriótica. sí. Muy bien. Va por ahí. El himno originalmente, como dice Dylan, el himno originalmente era creado para, em, eran cantos que se daban de homenaje a los dioses. Entonces, digamos que el himno, lo que lo caracteriza y lo diferencia de cualquier otro canto lírico, de cualquier otro poema lírico, es que tiene un carácter muy solemne, ¿sí? Entonces, cuando usted canta el himno nacional, pues, ¿qué sentido tiene? Que es como solemne, es- hay que cantarlo, se entiende que debería cantarse con respeto y con ese tipo de condición porque es una narración solemne, ¿listo? Es Listo. como dar honores, profe. Ahí, exactamente, entonces es como un homenaje, es como algo donde hay honores, donde hay un carácter como solemne, un carácter solemne, es decir, importante, es algo a lo que se le da importancia. ¿Listo? La oda. Ay, Kevin, apaga la cámara entonces. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, listo, la oda, ¿en qué consiste la oda? Dylan, sigamos contigo. Señor, ¿En qué consiste la oda? la Oda es un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o un asunto. ¿Qué entendiste de eso? Porque ahí se nota que leíste. Mm, Pues que es un poema el cual se centra en un tema o en un asunto. Ujú, pero y bueno, ¿y en qué lo diferenciaría de cualquier otro poema? ¿Qué es lo que lo diferenciaría ahí? Que es reflexivo y también meditativo. Reflexivo. ¿Qué entiendes por reflexivo? Pues que un pensamiento de las acciones que uno hace. Exactamente, entonces es donde yo hago una reflexión importante sobre algo que estoy tratando, ¿listo? Entonces donde trato de describir ese hecho y lo hago a través de un poema, ¿listo? Mm, listo. El himno. La sátira. Kevin averiguó la sátira, por ahí que siempre me la nombraba. Pues yo sé que no es el tuyo, pero tú me la nombraste todo el tiempo. ¿Qué consiste la sátira, Kevin? Ah, ¿con quién estaba? Con Dylan. Está López. López, tienes 4-3, ¿listo? Sí, señor. Profe, Sí. profe, la clase dura mucho, es que mi hermana se intenta conectar. Dale, ya vamos a terminar. ¿Listo? Bueno, bueno. Listo, Dylan López 4-3, ¿listo? Em, Dylan López. ¿Qué? Listo. Bueno, vamos con los narrativos, ¿listo? Vamos con los dramáticos, con los subgéneros dramáticos. Ah, el soneto. El soneto es un tipo de poema donde que tiene
tiene 12 versos y em, se combinan octosílabos y se combinan generalmente versos mayores. Generalmente tiene 3 estrofas y eh, digo, 14 estrofas, 14 versos, ¿sí? Y generalmente son 2 cuartetos y 2 tercetos. El madrigal es una composición corta que generalmente consta de, em, de, de- en decasílabos, o sea, versos de 11 sílabas con heptasílabos que son versos de 7 sílabas. Listo, vamos con los subgéneros dramáticos. Kevin, la comedia. ¿En qué consiste? Kevin Tobar, Sí, Kevin Tobar. Tobar. la comedia. La comedia. Espera, profe. Le refleja una acción ordinaria y no extraordinaria. Los personajes de una clase media. El tono es distinguido Listo. y el final feliz. Profe, Listo. yo quiero hablar. ¿Tú eres quién? Y lo que no entendí, Yo soy profe, fue Betancourt, profe. Betancourt. Dylan. Espérate. ¿Listo? Y Kevin. profe, y lo que entendí Sí. es la comedia es algo que no es extraordinario, profe. ¿Cuándo? Y siempre tiene un final feliz. ¿Listo? Y La comedia. y es alegre y es de risa. Listo, muy bien. Tal cual, va por ahí. ¿Listo? Entonces, en la comedia lo que se trata es de generalmente se muestran las expresiones de lo que es mundano, de lo que es común y corriente, de lo que es, y como dice Kevin, es una expresión de lo que es, es alegre, es jovial, pero también es como una caricaturización de los personajes, ¿listo? Entonces, así como cuando ustedes ven una comedia en televisión, tal cual, ese es el tono que tiene la comedia, ¿no? Es una expresión por eso se habla de la expresión como de lo grotesco un poco del ser humano, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. Profe, Listo, Dylan. ¿Cuánto me saqué? ¿Listo? Sigue, no, vamos a seguir contigo, ¿listo? ¿En qué consiste bueno, entonces, te voy a poner 4 o 5, Kevin, ¿listo? Bueno, Además profe, porque muchísimas gracias. Más que siempre participas en mi clase. Tobar, ¿a quién fue el que le... Tobar qué? ¿4 o 5? Y Sí, el señora. anterior Sí, que yo señor. había... Listo. Listo. Bueno, vamos Profe, con la tragedia. No, espera que voy a explicar esto es porque me queda poco tiempo. ¿Listo? La tragedia consiste en, al contrario de la comedia, donde se tratan los asuntos humanos más importantes. ¿Listo? Donde se trata donde hay generalmente es como la lucha de los hombres contra el destino. En eso consistía la comedia, la lucha de los hombres contra el destino, ¿no? Entonces, y un destino inevitable, ¿no? Digamos, no es que yo lo pueda eludir, no es que lo puedo cambiar. Entonces, en eso consistía la tragedia. La tragicomedia es la combinación de la tragedia y la comedia. El melodrama es un tipo de género dramático donde generalmente trato de conmover al espectador, donde trato de generarle emociones. Y se caracteriza porque por lo general hay héroes y villanos muy marcados, es decir, como que no es como que los personajes tengan o sea, siempre hay como buenos muy buenos y malos muy malos, entonces siempre se presenta como esa forma de construir los personajes. Si ustedes ven una telenovela, la mayoría de las telenovelas están basadas en el género del melodrama, ¿sí? Casi todas las telenovelas son un melodrama. Tienen unos villanos muy marcados y tienen unos héroes muy marcados. Y tratan de generar emociones a través de las situaciones de los personajes. Entonces, el romance, y es un poco también, trata de ser un poco exagerado para generar precisamente esas Profe, emociones.
Y me falta el último y ya Profe, y molesta. también el Dime, melodrama. ¿quién estaba Profe, hablando? pues también el melodrama, pues, Ochoa Vélez. A ver, Carol, dime. Carol. También el melodrama, pues, representa también tristeza, dolor, angustia, Ujú, bien, sí. por Pero medio entonces, de los... ujú, sí, muy bien, Carol. Por lo general hay un momento de los sentimientos y eso. Ajá, exactamente. Entonces es una expresión de muchos sentimientos. ¿Listo? Como dice Carol. Muy bien, Carol. ¿Listo? Y finalmente el entremés es un relato más bien cómico, corto, que generalmente en las obras, en las piezas de teatro se utilizaba como un intermedio entre una pieza dramática más larga, con el fin de como de distraer y como de generar una pausa dentro de un drama mucho más largo. Entonces era como un relato cómico corto, que tenía como el hecho de como cambiar, como generar como una pausa de como tranquila, relajada, jovial, frente a un drama más extenso. Entonces era como en eso consiste el entremés. Bueno, Profe, Carol, por tu iniciativa, te voy a poner 4-3, ¿listo? Y a Dylan Bueno, sí, le va a sí. poner 4-3 también, ¿listo? Dylan ¿cuál es Betancourt. Dylan profe? Betancourt. Ah, ¿Listo? bueno, profe, gracias. ¿Listo? Una pregunta. Dime. De los que no he llamado, ¿quién me falta? Qué pena contigo, antes de que me hagas la Yo, pregunta. profe, a mí no me ha llamado Zambrano. Parra, profe, parra. Parra y Zambrano, listo. Entonces Parra y Ay, Zambrano gonorrea. se Y yo también, salvaron. profe. Yo, Se profe salva Laura Valentina. Parra, Echeverry. Zambrano y ¿quién más? Andrés Urrea Laura también, profe. Valentina. Zambrano, Laura Valentina, ¿qué? Echeverry. Echeverry, Echeverry Perdomo. Echeverry y Parra. ¿Alguien más? De los Andrés que no. Urrea, profe. Ah, Urrea, sí, muy bien. Urrea, Parra y nadie más, ¿cierto? El resto los llamé durante las preguntas, de los que les di nota y eso. ¿Listo? Profe, Ah, Granados y Capera, creo que me faltaron. Capera y Granados. ¿Alguien más? Sí, señor. ¿Alguien más? No, ¿cierto? Listo. Listo, profe, ¿puedo muchachos. aportar algo para la... Ah, Profe,